Hola, mi nombre es Juan Armando Cepeda y hoy estaremos viendo cómo con ACL podemos hacer algunos análisis de riesgos, específicamente en lo que se refiere al riesgo crediticio. Algunas de las herramientas que normalmente se utilizan para realizar este tipo de análisis son las matrices de transición y el análisis de cosecha. En este sentido, tomando en cuenta la funcionalidad avanzada que tiene ACL para manejar grandes volúmenes de datos y aplicar algunos modelos analíticos, podemos utilizarlo para realizar de igual manera modelos analíticos de riesgo. Como primer punto, haré referencia a la estructura que a mí me gusta desarrollar dentro de Windows para almacenar la información que voy a trabajar con ACL. Por ejemplo, en mi caso yo creo un directorio que se llama riesgo crediticio, dentro del cual voy a colocar mi proyecto de ACL, lo cual me permite posteriormente poderlo compartir de una manera más fácil, debido a que todos sus scripts, todos sus análisis, la estructura de la información que vamos a trabajar se encuentra dentro de una misma carpeta, cual después podemos comprimir y compartir. En este sentido, la primera carpeta que tengo es la de datos, en el cual van a estar los archivos fuentes que voy a capturar desde ACL. En este sentido, estoy asumiendo que no tengo acceso directo a un sistema por medio de un ODBC u otro modelo de conexión, conectores de los cuales también dispone ACL. En este caso, esa información mensualmente me la están pasando y yo la estoy almacenando dentro del lector de datos. Una vez procesada y capturada esa información, yo la traslado dentro del archivo de datos anteriores. Dentro del documento voy a tener algunos documentos que me sirven de guía respecto a los análisis que tengo que hacer, información con respecto a este tipo de trabajo, y en algunos casos, por ejemplo, si es para un departamento de auditoría, voy a tener, por ejemplo, nombramientos, políticas de crédito, algunos conceptos, referencias con respecto al análisis que voy a hacer. En el directorio o en la carpeta de índice voy a tener los índices que voy a tener para relacionar las tablas con las cuales voy a trabajar. El de resultados es donde voy a procesar o generar directamente archivos externos desde ACL, ya sea un archivo de tipo delimitado, ya sea un archivo de tipo texto o un Excel ya procesado, el cual ya contenga la información o el resultado de ese análisis que yo estoy realizando con ACL. Dentro de tablas, yo tengo los archivos .fil, que son los desarrollados por ACL, de tal manera que dentro de mi directorio raíz, que es el de riesgo crediticio, esté lo más limpio posible. En este sentido, solo voy a tener los archivos relacionados con mi proyecto de ACL. Y en el temporal son aquellas tablas o aquellos resultados que se están desarrollando, procesando y que posteriormente puedo eliminar sin ningún problema, debido a que son solo utilizados para un proceso específico. En este sentido voy a empezar con unas pequeñas configuraciones. Por ejemplo, dentro de mis scripts, ya una vez verificado que el resultado que deben de generar se está desarrollando correctamente, yo les coloco estas configuraciones. El primero, que me sirve para que ya no me pregunte si sobrescribe o no sobrescribe un archivo, si borra o no borra un campo, etc. Esto lo que quita son las alertas dentro de ACL. El siguiente lo que va a hacer es que va a desactivar la grabación de los procesos que estoy corriendo en ACL dentro de la bitácora. Es decir, que no van a seguir almacenándose más información dentro de la bitácora de este desarrollo de scripts. Y el último me sirve para indicarle a ACL la carpeta dentro del proyecto de ACL donde van a ir almacenados mis archivos o mis vistas que estoy desarrollando derivado de la captura de información o de la generación de procesos específicos. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Un aspecto importante que debemos de tomar en cuenta, que para hacer este análisis como mínimo necesitamos 3 datos dentro de la información que vamos a procesar. El primero, la fecha del reporte, es decir, si la información que nos están generando de enero, de febrero, de marzo y así sucesivamente, los días de mora que tiene a la fecha que me están generando el reporte y la fecha de desembolso de la cartera crediticia que está listada en ese reporte. Una vez ya verificado que tenga esta información, puedo proceder a cargarla dentro de ACL. Aquí hay un tema muy importante y es un aspecto
que recordemos que ACL como tal, si bien maneja comandos, si bien maneja algunas funciones, las cuales nos permiten automatizar los procesos dentro de lo que se conoce como script, la mayoría de código que maneja es bastante plano en primer lugar, y en segundo lugar, por lo regular no tenemos que transcribir mucho código, simplemente es de ejecutarlo, ver que funcionó y después irlo a copiar de nuestra bitácora hacia nuestro script, lo cual nos permite ser más ágiles en el desarrollo y en la automatización de los análisis que queremos hacer. En este sentido, yo desarrollé algunos scripts dentro del proyecto que les voy a mostrar más adelante. En primer lugar, dentro de una carpeta de mi proyecto le puse cargar archivos. ¿Qué es lo que hace esto? El primer script lo que va a hacer es llamar primero a un script que hace la configuración general y definición de variables que voy a utilizar, como cuáles, por ejemplo, cuál es el directorio de trabajo, dónde se encuentra mi proyecto, cuál es el formato numérico y de decimal que utilizo, y algunas otras parametrizaciones que yo necesito colocar siempre al principio de mi proyecto. Y posteriormente va a llamar a otro script que se llama lista archivos, el cual lo que va a hacer es ir a ejecutar un proceso en el cual lee y lista todos los archivos que se encuentran dentro del directorio de datos. El comando que utiliza es el comando directory, el cual simplemente le tenemos que decir en qué directorio están los archivos, qué tipo de formato de archivo queremos listar y cómo se va a llamar la tabla de ACL y la vista de ACL donde lo queremos almacenar. Esto nos permite generar un listado de los archivos que tenemos, en este caso, como les había mencionado previamente, dentro del directorio de datos, que es donde voy a colocar mis archivos de Excel, en los cuales se encuentra mi cartera mensualmente. Después va a llamar al tercer script, que es el de proceso de archivos. En este voy a definir dos variables específicas. Uno, el nombre del archivo, que voy a ir a leer, el cual voy a capturar del listado que se generó en el script anterior. Voy a ir leyendo uno por uno, voy a colocar en esta variable el nombre del archivo y su ruta, y el wdir, que es una variable que utilizo, le pongo dónde está el directorio de trabajo, dónde se van a almacenar, o sea, dónde se encuentra mi proyecto, y le coloco la extensión para que le indique dónde se va a almacenar después de procesados los archivos, que los mueva y los corra a el directorio de datos anterior. Y aquí utilizo el comando execute, que nos ayuda a ejecutar comandos de DOS. Si se dan cuenta, lo que hace es llamar a la consola y después utilizar el comando move, el cual nos permite agarrar un archivo del directorio de datos, que es donde se encuentran mis archivos originales, y una vez procesado y leído por ACL, moverlos al directorio de datos anterior. Esto para no tener un listado acumulado dentro de ese directorio, simplemente ya lo leí, lo procesé. Esta funcionalidad es muy útil, tomando en cuenta que en ocasiones tenemos archivos que nos mandan o que nos suben a través de una página de internet, caen en un directorio de la red. Yo puedo irlos a leer o puedo irlos a copiar o a mover y trasladarlos a un directorio específico para procesarlos, y después de haberlos procesado, ya sea o borrarlos o trasladarlos bajo un directorio histórico. Mi consejo por lo general es que toda esa información la podamos dejar en un archivo histórico por cualquier inconveniente que tengamos o si necesitamos repetir algún proceso. Este tercer script dentro primero define eso y también va a llamar al cuarto script, que es el de importación de archivos. Lo que hace es simplemente tiene el script con el cual yo definí cómo iba a leer estos archivos de Excel, captura los nombres a través de la variable de nombre del archivo, lo procesa y de ahí continúa el proceso de ir leyendo uno por uno los archivos del tercer script. Y posteriormente y en última instancia tenemos los scripts específicos que van a ser, ya con la información que tenemos capturada, analizar o realizar los análisis que queremos, por ejemplo el análisis de cosecha y la matriz de transición. Vámonos a la ACL. Como podrán observar, ya en nuestro ACL, en nuestro navegador, en la pestaña de panorama, podemos observar cómo ha desarrollado la estructura
de mi proyecto de ACL. En primer lugar, yo normalmente tengo la costumbre de crear una carpeta y dentro de esa carpeta colocar lo que se refiere al log, al archivo de log de lo que es el ACL. ¿Para qué? Para no perderlo y saber que se encuentra ahí. Este es el que nos va a servir en general para desarrollar nuestros scripts. Posteriormente tengo mi carpeta script y podrán ver que tengo mi carpeta de análisis, los dos scripts que en un momento se los mostraré, el de para crear el análisis de cosecha y la matriz de transición, y lo que es el proceso de carga de archivos y el de configuración. Aquí podrán observar lo que les había comentado en lo que se refiere a mi proyecto. Yo aquí creé mis directorios y en el directorio raíz, que es el de riesgo de créditos, está mi proyecto de ACL. Y dentro de la carpeta de datos se encuentran los archivos, en este caso de enero de 2018 a junio del 2019 de la cartera de créditos. Estos son los que voy a leer y posteriormente los voy a pasar para este directorio que se llama datos anterior. Aquí ya tengo algunos otros de otros años, 2010 y 2011, y mi intención es trasladarlos para este lado. Como podrán observar, también mi carpeta de tablas está acá, pero esta en este momento está vacía. La de temporal también está vacía. La de resultados de igual manera. Índices igual. Y así sucesivamente. Todas las carpetas estas están vacías. En primer lugar, como les digo, lo que tengo que hacer es cargar los archivos. Yo ya lo estoy preparando para dejarlo automatizado desde robot. De tal manera que puedo decirle que en determinadas fechas se ejecute este proceso. Cuando ya me colocaron en un directorio específico la cartera, lo va a ir a leer y lo va a procesar. Si no está el archivo, simplemente no lo ejecuta. Si ya está el archivo, lo va a ir a buscar, lo lee, lo procesa, agarra el archivo que me dejaron ahí y lo traslada a el directorio de datos anterior, que podríamos decir que es el archivo donde están todos los procesos, todos los archivos ya procesados. Después seteo mi ACL, como yo ya ejecuté este script y mire que funcionó correctamente, le digo cómo se llama, o creo una variable específica para decirle cómo se llama la hoja de Excel donde está la información del libro de Excel que voy a leer, cómo se va a llamar la carpeta donde voy a almacenar esta información, y como les decía, vengo y voy a llamar a través de este comando el script que hace el listado de todos los archivos. Después lo abrimos y vamos por medio de esta rutina ir leyendo uno por uno y procesando. Vamos a ejecutarlo acá. Si se dan cuenta, la pantalla negra que nos aparece ahí es cuando entra a la consola de DOS y hace el movimiento. O sea, leyó, cargó, procesó y trasladó esa información hacia el archivo temporal. Recordemos que esto lo podemos hacer de una manera bastante fácil desde el punto de vista que puede ser un archivo de texto, puede ser un archivo delimitado, puede ser un archivo de Excel, etc. Que esto nos permite automatizar la captura de información siempre y cuando mantenga la misma estructura. Simplemente lo importamos una vez, vamos a nuestra bitácora, copiamos ese proceso y podemos obtener toda esa información. Aquí podemos ver cómo quedó nuestro archivo histórico. Si se dan cuenta, procesó varios archivos y capturó esa información. Podemos ir a nuestra carpeta de datos. Si se dan cuenta, ya se encuentra vacía. Y vamos a datos anterior y ha trasladado todos esos archivos a este lado. Ahora bien, hay un tema aquí con esto. Si no se recuerdan cómo automatizar la captura, recordemos que simple es que yo puedo decirle desde acá importar un archivo, ¿sí? Le puedo decir dónde se encuentra ese archivo. Vamos a agarrar uno de los datos anteriores. Vamos a agarrar de este de acá. Aquí me dice que es un archivo de Excel. Me dice cómo se llama la hoja donde está la información dentro del libro de Excel. Le voy a decir que considere todos porque realmente son pocos datos. Va a leer la configuración y me va a permitir, por ejemplo, la longitud del tipo de crédito me dice 5, pues yo le puedo poner de 10. El mes ya está leyendo el formato de fecha y los días de mora, vamos a ponerle que son 5, el ancho
y ahí está. Lo siguiente lo voy a pasar para temporal y le voy a poner captura temporal porque la quiero borrar después. Para eso también me sirve este archivo, este directorio temporal. Cuando comienzo a hacer ejercicios de probar e importar algunos archivos, ya funcionaron, ya me quedó, entonces ya los puedo trasladar al de tablet. Le doy finalizar. Así es como se va a llamar dentro de mi proyecto de ACL. Y se dan cuenta, aquí ya tengo ese archivo. Lo puedo venir, ¿sí? Lo puedo borrar. Me voy a mi bitácora y aquí tengo la importación. Y eso lo puedo guardar directamente a un script, ¿sí? Y le voy a decir que se va a llamar captura temporal. Y está. Ahora que ya importamos esto y lo pegamos dentro de mi script, puedo observar cómo se va a llamar la vista de mi tabla, ¿sí? Que son estas de acá que aparecen como una cuadrícula, donde lo quiero almacenar, que en este caso es la carpeta temporal y se llama captura temporal, y donde se encuentran los datos, que en este caso se llama datos y el archivo es el de octubre del 2010. Y el archivo de tabla, o la tabla, perdón, y la tabla donde se encuentra esta información se llama cc, símbolo de dólar. Lo puedo ejecutar y se dan cuenta, ya lo importó. Y podemos ver que efectivamente es de octubre. Cuando yo lo automatizo y por eso uso variables, es que por ejemplo aquí le puedo cambiar que sea noviembre, lo ejecuto, me pregunta si lo quiero sobreescribir, le digo que sí. Voy a revisar y efectivamente ya tengo noviembre. Y así sucesivamente. Esta es la manera de automatizar la captura de datos. Claro que lo meto dentro de un script y me permite hacer toda esa ejecución. Si se dan cuenta, no es muy complicado la automatización de esto. Es simplemente ya lo hice, funcionó y lo trasladé. Y en el caso del análisis de cosecha, una vez teniendo toda la información acumulada, ¿qué es lo que hice? Vine, importé, como les mostré un archivo, ya lo configuré una vez y todos los meses es el mismo archivo, pues voy definiendo que lo capture periódicamente, lo voy acumulando y después ya en mi análisis de matriz de transición simplemente le establezco los parámetros, que en este caso yo le voy a decir de qué fecha, cuál es la fecha inicial, cuál es la fecha final, cuál es el campo de periodo que voy a utilizar, que en este caso se llama mes, podemos irlo a ver, se llama mes, y cuál es el campo que vamos a utilizar para los días de mora. Todo esto al final nos va a permitir obtener lo que es la famosa matriz de transición. Yo aquí lo hice de 30 días en 30 días para que puedan observar cada uno de los rangos y puedo ver en porcentajes, que aquí no le puedo poner el símbolo de porcentajes, pero se mira que es el 86%, el 99%. A la hora de sumar todo esto me va a decir que es el 100 en cada línea y cómo se ha ido comportando mi cartera. Y lo que es el análisis de cosecha, en este archivo, como es un archivo de ejemplo, solo me aparece que todos los créditos fueron entregados en enero de 2018. Aquí me saldría el listado completo del año y el mes y podría ir observando, de acuerdo a la fecha de desembolso, cómo cada una de las carteras ha ido aportando a la mora. Hay que tomar en cuenta que el propósito del análisis de cosecha es ir determinando si una política ha ayudado a mejorar lo que se refiere al tema de la generación de la mora. Entonces, en ese sentido, podemos ir observando cómo esto históricamente ha ido mejorando o demejorando dentro de las carteras de una organización. Como les comentaba al principio, esta es una introducción rápida y un poco general, pero el propósito es mostrarles cómo por medio de ACL podemos ir creando nuestros propios modelos en lo que se refiere en el análisis de riesgos. Y en este caso específicamente lo que es la matriz de transición y lo que es una matriz de cosecha. En este sentido, por ejemplo, en lo que es la matriz de transición, utilizamos dos fechas para lo que se refiere a la matriz de transición. Una es la última fecha que tenemos y lo podemos ver a 6, a 12 meses, a 24 meses, depende cómo querramos hacer el análisis, pero por lo general es a 6 o a 12 meses que tomamos el inicio, lo cual nos dice en qué fecha empezó nuestra cartera o
con qué saldos o en qué situación empezó, y durante ese año o durante esos 6 meses cómo ha ido migrando de un punto a otro, cómo ha ido mejorando o demejorando la cartera crediticia. Esto se puede utilizar tanto para análisis de riesgo como para análisis de departamentos de cobranza. En lo personal, yo prefiero, por ejemplo, buscar, que esto también lo podemos hacer a través de ACL, cuál ha sido la mora máxima cuando hacemos un análisis de riesgo durante el periodo analizado. ¿Por qué? Porque si un crédito empezó al día, por ejemplo, y durante ese año análisis subió su nivel a 30, 60, 90, etcétera días, pero al final del periodo que estamos analizando fue cancelado, ya sea por una novación o por cualquier motivo, o simplemente se puso al día el cliente, el propósito de la matriz de transición o su naturaleza, debemos de entenderla, es que no busca saber cómo empezó y cómo terminó el crédito, sino cuál es nuestro nivel de exposición al riesgo de mora o al riesgo de impago. Entonces, en este sentido, tomando en cuenta el máximo de mora por crédito, que eso es lo que hace ACL, es analizar no una cartera en forma global, sino que es analizar crédito por crédito y hacer una modelación. Adicionalmente, otra ventaja que tiene ACL es que puede hacer el uso de otras herramientas como son el R o Python y así otras soluciones de modelación matemática, lo cual más adelante nos va a permitir desarrollar lo que son modelos predictivos. Podemos hacer un análisis histórico y a través de un modelo predictivo podemos determinar no solo cómo se comportó la cartera a través de un modelo de transición, sino que también podemos hacer un modelo predictivo respecto a una matriz de transición para poder determinar la posibilidad de impago de un grupo de cartera o un tipo de cartera específica. Les agradezco su atención y quedo a sus órdenes. Gracias.